Quiero informarles al pueblo que las primicias de este año se colectaron $2,160 y asimismo será enviado. En diciembre nos mandaron de una iglesia que se le está cayendo el techo y de una comunidad en Cienfuegos, y la verdad que no teníamos de dónde poder ayudar a esos hermanos, y damos la gloria a Dios que vamos a prepararnos para mandar los $2,100 que colectamos de primicia. No se queda en la iglesia local, va a llegar a un lugar de gente que usted no conoce, pero llega a donde tiene que llegar. Yo no sé si usted recuerda que el pastor Pedro Julio va y predica en la iglesia de Inver, que algunos quizá algún momento lo van a conocer, una iglesia donde no tenía techo ni también habían letrinas, no habían baños. Y al final del servicio yo estuve ministrando sobre la generosidad, y una persona dice que estaba caminando por la acera y de repente se devuelve y me dice, pastora, pase por mi oficina a recoger $3,000 que me dice el Señor que usted tiene a dónde mandarlo. Justo era ese proyecto de Inver, y con la iglesia de Manuel se colectaron un total de $6,000. Amados, yo no le puedo decir cuántas alegrías, cuántas gracias, cuánta forma de saber que en la provincia de Puerto Plata llueve mucho, y saber que llegó y que ya le cambiaron el techo, y de verdad ver esos movimientos. Y cuando llegamos allá ya colocaron ya hay baños, ya hay inodoros en la parte cerca de la iglesia. Dele un aplauso al Señor. Dios es bueno. No, recuerde que dice la escritura que no es por necesidad, no es porque hay una necesidad, es porque tiene que producirse ese deseo en nosotros de obedecer a la palabra. Y aquí en Segunda de Corintios, yo no voy a extender el mensaje. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al consejo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está aconsejando y le está diciendo a los corintios que él quiere que ellos se preparen para una ofrenda que tenían que llevar, que mandar a la iglesia en Jerusalén. Muchas veces cuando uno habla de la preparación, como le dije el domingo pasado, eso puede ofender a los oyentes, pero es bíblico. Y nosotros no estamos domingo tras domingo predicando sobre esto, pero es parte de la escritura. Y dice el apóstol Pablo, cuanto a la administración para los santos, es por lo demás que yo le escribo, pues conozco nuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Resulta que de la iglesia de Macedonia, Pablo no quería que ellos ofrendaran. Pablo no quería que ellos mandaran su ayuda, porque es que era una iglesia tan pobre que él decía que no era necesario. Mas, sin embargo, Pablo se gloría de la actitud de los de Macedonia, porque dentro de su pobreza ellos obedecieron y mandaron lo que tenían que mandar. Igualmente que los de Acaya, que dice que duraron un año, en un año en adelante ellos prepararon lo que habían dispuesto. Dice Acaya, está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Había un impacto de oír los testimonios y que yo oigo, wow, Pablo se quedaba sorprendido, primeramente de los de Macedonia, de los de Acaya, que como tenían lo que habían comprometido con Dios, no lo tocaron y lo tenían listo desde hace un año. Eso es orden, hermanos. Eso es disciplina. Y sigue la palabra de Dios diciendo, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. El énfasis es en la preparación. ¿En la preparación de qué? En la preparación, preparar nuestros corazones para la generosidad, para la obra de Dios.
Por eso él dice, no sea que vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir nosotros de esta nuestra confianza. Es decir, wow, pero los de Corintios, que es una ciudad tan próspera, que están ellos lavando oro, que le va súper bien. Yo no quiero pasar vergüenza, que ustedes estén tan desprovistos. Y por eso el énfasis de Pablo, yo quiero que ustedes se preparen. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen, es decir, de nuevo está la palabra preparar. Yo me quedaría con esa palabra. Nosotros tenemos que preparar nuestros corazones. Hermanos, no puede ser una preparación porque me están hablando y me están forzando. No lo hagas, porque ahí dice que es una preparación, dice primero, de nuestra generosidad, una generosidad antes prometida. Eso es un pacto, eso es un diálogo entre usted y Dios. Dice, para que esté listo como de generosidad y no como de exigencia nuestra. El mensaje es ese. El mensaje es que tú y yo tenemos que prepararnos para tener un corazón generoso. El mensaje de esta mañana es que el Señor utilizó al apóstol Pablo y usted luego puede encontrar que el apóstol Pablo da referencia del equipo de personas que estaba trabajando con él. Habla de Tito y habla de una persona que no da el nombre, pero eran las personas que estaban trabajando con el apóstol Pablo para expandir la obra del Señor, para tener esa generosidad, para poder nosotros, mi hermano, manifestar una obra de un amor sincero, porque la generosidad viene producto de un amor sincero. Por eso él admira a los de Macedonia, él admira también a los de Acaya, porque ellos voluntariamente, ellos dispusieron su corazón. Ahora, él quería enseñarle a los corintios que estuviesen preparados. Pero el miedo de los corintios era el siguiente. Los corintios creían que si ellos daban, ellos iban a empobrecer. Que si ellos daban, algo le va a faltar a ellos. Y entonces el apóstol Pablo le dice lo siguiente. Y es que a ustedes se les olvidó lo que dice en Éxodo 16. Ustedes lo pueden buscar en Éxodo 16, 18. Cuando el Señor dio el maná, ¿qué fue lo que pasó? Cuando el Señor dio el maná, lo dio para qué, ¿de qué forma? Y podemos buscarlo y compartir ese pasaje de la Escritura, porque muchas veces nosotros creemos que vamos a empobrecer si participamos de la obra de Dios. ¿Y qué dice? Éxodo 16, 18. ¿Pueden leerlo conmigo? Y los medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Usted sabe lo que pasó, que hay muchos que ellos tomaron pan y lo guardaron para el otro día. ¿Y qué pasó con ese pan? Se volvió gusano. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes no van a empobrecer, pero yo quiero que ustedes se preparen. El mensaje es un mensaje de preparación. Yo quiero que ustedes se preparen. Ustedes tienen que prepararse. Y yo quiero que vayan conmigo a 2 de Corintios en el 9, versículo 6. Es un mensaje corto y de una reflexión para nosotros poder compartir la cena, pero estar claro en el mensaje que el Espíritu Santo
ha traído en esta mañana. Dice en el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Usted sabe que hay un pasaje de la Escritura que el Señor les dijo, ¿sabe? Invita a tu casa a aquel que ni siquiera te puede invitar, que no tiene que darte la recompensa. Y aquí el mensaje es, cuando Dios te da una semilla, cuando Dios te da un fruto, y ese fruto tú lo ves en semilla, tú te comes todo el fruto, o hay, ¿qué porción nosotros estamos sembrando para la gloria del Señor? Porque dice que, hermanos, que nosotros no podemos sembrar con una actitud melaganaria, con escasez, sino que nosotros tenemos que hacerlo con una palabra que es la palabra generoso, de corazón, de cortesía, de entrega total, porque esa es una forma de poder traerle a Dios una adoración genuina. Esa es una adoración genuina. Ahora, yo estoy hablando de ese principio bíblico que dice el 6, que nosotros tenemos que sembrar con generosidad, que tenemos que sembrar en abundancia. Pero la abundancia es relativa. ¿En qué sentido lo digo? Cuando el Señor miró a aquella viuda, lo que había en el corazón de esa viuda, y lo dije la semana pasada, esa viuda dio lo que tenía. Los ricos que tenían en abundancia, ellos pasaban con su sobre para que los demás vieran la cantidad grande que daban. Lo hacían, pero lo hacían de lo que les sobraba. Porque Dios no te va a pedir algo que tú no tienes. Porque Dios es un Dios, dice la Biblia, que los mandamientos de Dios no son mandamientos gravosos. Porque el poder nosotros dar, nosotros lo podemos hacer en una forma de pacto. Por eso usted ve que dice el Salmo 42, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo, ¿qué dice? Bienaventurado en el que piensa en el pobre, porque en el día malo, Jehová lo librará. Yo creo que aquí he contado un caso de alguien muy de cerca de mí, que entró en cirugía plástica y quedó la persona prácticamente muerta. Y esa persona duró, no sé si fue como 1 mes y medio, 2 meses en cuidado intensivo, ya sin habla y sin nada. Solamente ya la tenían para desconectarse. Yo no voy a decir que hice un pacto con el Señor, pero me fui en ayuno y en oración. Y comencé y preparé un grupo en la familia en base a ese Salmo 42. ¿Por qué? Porque era una persona que hizo mucho bien. Y en base a eso yo le pedí al Señor por que la sacara, que le retornara la vida. Amados, esa persona, cuando yo la vi, que fui a República Dominicana, no la conocía, porque ella tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar. Cuando la vi, las lágrimas, es un testimonio vivo de ver que Dios no se queda con lo de nadie. Por eso usted ve en las Escrituras, y vuelvo de nuevo, como dice la Biblia, y yo quiero que vayan conmigo a Primera de Crónicas. ¿Por qué en Primera de Crónicas, capítulo 21? Porque había una mortandad, porque el Señor le dijo a David, David, no me ceses al pueblo. Pero David, usted sabe a veces el afán de los líderes. Nosotros queremos ver números y a veces se ven las iglesias, se ven las organizaciones. Uno quisiera ver la iglesia repleta de gente, y cuando hay mucha gente, oye, sume la estadística, vamos a mandársela al distrito, llegaron más personas. David quería ver más números. Y quiero decirle que el Señor le dijo, no quiero estadística, pero él insistía. Y lo que pasó fue que, producto de él hacer lo que él quiso,
el Señor mandó una mortandad. El Señor le dijo, decídete. Lo tal es que quiero que lean el versículo 22 del capítulo 21 de Primera de Crónicas, que dice, entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio. ¿Para qué? ¿Para qué fue que él dijo? Dice, ¿para qué? Pero Ornán se lo estaba regalando ese lugar. Bueno, si ahora mismo el Señor permite que nos regalen un lugar, yo lo tomaría. Ahora mismo en el nombre de Jesús, yo no haría como David. Yo lo tomaría porque yo sé que nosotros aquí necesitamos un lugar más grande. Pero David le dijo, yo quiero pagarlo por el justo precio, porque yo quiero que cese la mortandad. Y yo estuve predicando, creo que fue el año pasado, y yo quiero que me presten atención, de una persona que no era una persona, diríamos, creyente, pero fue una persona que los discípulos vieron que esa persona ayudó a construir una sinagoga o algo. Esa persona enfermó de muerte y se iba a morir. Quiero que me escuchen. Se iba a morir. Los discípulos hicieron una cita rápido con el maestro. Necesitamos que tú nos metas la mano. Este hombre se va a morir. Pero nosotros queremos que tú lo sanes, porque este hombre dispuso sus recursos, sea para una sinagoga, para una construcción de una sinagoga, de algo que era para la obra de Dios, lo dice. No recuerdo el texto bíblico, no lo tengo ahora, pero quiero decirle que hay una conexión con el pacto y con la vida. Yo quiero decirle que hay una conexión, porque usted se va a Génesis, váyase a Génesis, donde leímos la semana pasada. Génesis 29, búsquelo. Génesis 28. Génesis 28, versículo 20, ¿qué hizo? Dijo, bueno, mi hermanito me persigue para matarme. ¿Y qué dijo? Hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, si me guardare de este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, ¿qué dice? Yo te daré, dice, el diezmo de todo. Ahora yo me pregunto y hago el análisis. Hay que caminar al paso de las ovejas. Aquí está este proyecto divino. Nosotros necesitamos que no sea un empresario, sino que venga de nosotros mismos, que podamos decir, yo quiero formar parte del movimiento de Dios y dejar que el Espíritu Santo, yo sembrar esa semilla, porque en algún momento va a germinar. Va a germinar, hermanos, para otros. Va a germinar para lo tuyo. ¿Qué enseñanza te da la de Ornán y David? Primero, no te voy a dar algo que no me cueste sacrificio. Segundo, voy a darte algo porque creo que si te lo doy y te lo estoy dando de corazón, va a detener la mortandad. Tercero, Jacob, mi hermano me persigue. Tengo miedo de las cosas que le vayan a pasar a mis hijos. Yo te hago un pacto que te voy a dar el diezmo de todo, pero yo necesito que tú me cuides. Yo no sé si eso es negociación o lo que sea, pero es bíblico el poder nosotros cuidar la obra de Dios. Es bíblico decir que no es el primer ministro, que no es el Congreso, no es la municipalidad que tiene que encargarse de los gastos de acá, que somos nosotros los responsables, que nosotros no estamos hablando de esas cosas, porque hay gente que no quiere que hablemos de esto, que le da vergüenza. Pero ¿cómo nosotros vamos, hermanos, a esa parte de la Escritura a quitarla y no obedecerla? Lo que vamos es a retrasar la bendición de Dios. Ahora le pregunto, vamos a caminar al paso de las ovejas. En ese paso de las ovejas, dependiendo de cómo vayamos caminando, ahí Dios va abriendo la puerta. Porque cuando Dios vea una disposición,
los cielos se van a abrir. Ahora, ¿cuál es el plan? Prepárense. El mensaje es prepárense, Corintios. Ustedes no van a empobrecer cuando ustedes, dentro de su presupuesto, no lo dejan de último. Saben que lo de Dios se respeta. Ahora, ¿por qué se respeta? Porque si usted se va al libro de Ageo, puede ir en el libro de Ageo, usted se va a dar cuenta en Ageo capítulo 2, versículo 8, que el dinerito que usted se ganó en esta semana o en este mes, usted cree que fue su esfuerzo, su inteligencia, el levantarse temprano, el ser un buen cumplidor en su trabajo. Y yo quiero decirle que aquí dice el Señor, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Y está hablando de que la gloria postrera será mayor que la primera. Y Dios está hablando a nosotros. Hay muchos que quizá pueden decir, yo participé en el primer proyecto, pero la postrera, Dios se va a glorificar, hermanos. Dios tiene un plan precioso. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó con el pueblo de Ageo? Que ellos, como regresaron del exilio, ellos dijeron, bueno, vamos a preparar nuestra casa, vamos a comprarnos mejores casas, vamos a invertir a reparar nuestro hogar. Pero el Señor no le gustó. Y el Señor entonces en el capítulo 1 le dice, ¿tú sabes cuál es el problema de ustedes? Por ustedes no darle lugar, y lo que a Dios le corresponde es que ustedes siembran mucho. Tienen que trabajar horas y horas, pero recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y se quedan insatisfechos. No se visten, pero no se calientan. Y el que trabaja a un jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y el mensaje